Un saludo para todos nuestros televidentes, les doy la bienvenida a esta sección Invitado Especial. Les saluda Kelly Roxana Sarria. Hoy me acompaña como invitado especial de CNC Noticias el único diputado del país de la Colombia Humana, Luis Carlos Serna. Bienvenido. Muchas gracias, Kelly, muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto estar aquí para hablar los temas de nación y de región. Claro, realmente muy interesados de saber tu opinión, porque el gobierno de Petro, tú eres el único diputado del partido de nuestro presidente Petro, ha tenido varios escándalos y ahora sí que tiene escándalos y bueno, también los medios de comunicación han estado dándole fuerte a estos escándalos, visibilizándolo cada vez más. No visibilizan a veces otras situaciones, pero en este momento nos gustaría saber tu opinión en cuanto al escándalo que se tiene por Benedetti y Laura Zanabria. Bueno, lo que sucede entre Benedetti y Laura Zanabria, hay que hacer claridades, Sí. Que son funcionarios del gobierno, pues me parece que el gobierno hizo lo que tenía que hacer, era apartarlos del gobierno, Sí. porque es una discusión entre ellos. Involucran a la campaña y al presidente de una manera de presión indebida, de chantaje, pues, para llamarlo con nombre propio, y lo hace pues el señor Benedetti, digamos, buscando unos intereses de carácter particular. Claro. Lo que nosotros tenemos en el gobierno del cambio es un principio de transparencia, y ese principio de transparencia pues lo que hace simplemente es tomar las actuaciones que se deben de tomar. Incluso cuando usted ve todo lo que ha sucedido, es un escándalo donde no existen soportes. Sí. O sea, lo que se dice es que hay 15.000 millones que yo conseguí, pero ahora dice que no sabe, que él nunca recibió dinero, que nunca podría hizo decir parte que es de un eso. poco un chisme que rueda a nivel de nación. Algo así. Eso a mí me parece eso, que han sobredimensionado lo que ha sido esa situación, pero que minimizaron lo que realmente era trascendente para el país. Sí. Porque los mayores actos genocidas de este país, con responsables con nombre y propio, que están además no solo sindicados, sino que están condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que están condenados por la JEP, que están condenados hoy como asesinos del país. Que tienen pruebas. Que tienen las pruebas, que entregan absolutamente todo, que fueron las declaraciones de Mancuso, donde involucró no solo una parte de la alta cúpula de las fuerzas militares, sino a las dirigencias del gobierno nacional en los anteriores gobiernos, pero que además a senadores activos hoy, y que en ningún momento se le hizo eco a estas denuncias, que fueron unas declaraciones absolutamente que en cualquier parte del mundo estaría generando las investigaciones, porque fue lo que nos ha costado la vida aquí a los ciudadanos. O sea, lo que nosotros hablamos es que aquí el ejercicio mediático se mueve bajo unos intereses de carácter económico, que eso es claro, ¿cierto? Entonces le generan un ruido. ¿Cree usted que hay como un show mediático tratando de ocultar, sacan alguna noticia en los medios para al actual gobierno para disimular y tapar tras bambalinas otras situaciones más relevantes? Absolutamente, y mire que desde la semana pasada, cuando hacen el allanamiento, lo primero que salió a decir de manera irresponsable un fiscal era que quien hacía las chuzadas era el gobierno nacional, y que ningún organismo de seguridad estaba vinculado con esas chuzadas, pues haciendo señalamientos directos y demás. Lo que se demuestra es que estas chuzadas venían desde antes en un seguimiento que le estaban haciendo en una estructura de unos hackers a Benedetti y a otras personas, ¿cierto? Sí. Eso no justifica de ninguna forma, a mí que sea legal o ilegal, lo que se representa sí asquea, porque lo que se está tratando de hacer es un ejercicio de transparencia y sobre todo de poder impactar en las regiones y en la nación lo que es el cambio real de un gobierno que se preocupa por la parte social. Sí. Todo lo que nosotros vemos hoy en el componente social, en términos de transformaciones, hoy no lo hablan. Hoy no hablan de que hoy está el dólar más bajo que cuando Duque entregó el gobierno. Sí. Entonces eso no se nombra, pero sí lo volvían un escándalo y nos decían que el dólar iba a llegar en 6 meses a 7, 8 mil, 9 mil pesos, que la gasolina iba a llegar a 16 mil pesos el galón, que, o sea, se especulan, con un poco de información especulan, pero con los hechos reales que representan las realidades de nuestra nación, pues aquí no pasa nada, porque simplemente están protegiendo sus propios intereses. Y esos propios intereses se ven en esa condición de alianza que tienen los medios con los grandes emporios económicos del país. Entonces ahí sí es muy difícil, porque lo mismo le sucedió a AMLO en México,
cuando arrancó, sucedió el mismo tipo de situaciones, muy similares, Sí. ¿sí o no? Hoy, Ataques. hoy lo tenemos con los mejores indicadores. Hoy se han ganado casi todo el territorio mexicano, quitándole el poder a los corruptos del PRI. Sí. ¿Cree usted que hay como un conflicto de intereses? Porque precisamente recientemente el presidente Petro tuvo conflicto con la fiscalía y la fiscalía es precisamente quien hace esas investigaciones, presenta todas las supuestas Ojo, evidencias. ¿Cree a que mí es me ahí parece que es más una escandaloso. rivalidad? A mí me parece que es más escandaloso lo que ha hecho el fiscal. Primero, acusando, o sea, especulando en términos de una vez determinar culpables cuando no había desarrollado un proceso de investigación, digamos que suficiente para hacerlo. Y usted ve que hoy no se habla de las declaraciones del fiscal que hizo la semana pasada. Hoy se habla de las chuzadas, de Benedetti y de eso, porque lo primero que salió a decir la fiscalía era que era el gobierno nacional que estaba chuzando y que era lo peor y que se estamos volviendo Sí. una época oscura. Y se ha demostrado que no es el gobierno nacional, que no fueron, sino que eran unos hackers los que Sí. presentaron esto ante la revista Semana. Entonces, ¿Pero se es la maneja. fiscalía quien presenta esas pruebas o quién es? Quien entrega los audios, pues de revista Semana, no sé si revela fuentes o no revela fuentes, pero presenta los audios en revelar fuentes, porque Fiscalía no pudiera presentar ese tipo de pruebas, porque entonces se le caen todos los procesos. Entonces, ese tipo de situaciones pues, son muy delicadas, insisto. A mí me parece que son cortinas de humo sobredimensionadas entre alguien que era el jefe de Laura Sanabria, Benedetti, que era jefe de Laura Sanabria, él era su asistente, y ella quedó en un cargo que era, digamos, el vínculo con el presidente. Entonces Benedetti lo que hizo fue chantajear para obtener, buscando cargos, buscando recursos, buscando, no sé, ¿cierto? Pero eso no toca al presidente porque el presidente no accede a ninguna de esas pretensiones, no accede ni se le puede vincular con simplemente que con los 15.000 millones de campaña, cuando quienes estuvimos vinculados, por ejemplo, con la campaña de Gustavo Petro, Sí. a nosotros nos tocaba en las regiones que hacer los eventos con recursos propios, ¿cierto? Lo que recibíamos Sí. de Bogotá era una, digamos, publicidad muy ligera, y eso lo manejan a nivel nacional, Consejo Nacional Electoral, con unas cuentas claras y demás situaciones. O sea, hay suficientes elementos pues como para demostrar qué tanto dinero entró en una campaña y no simplemente a partir de unas especulaciones sin pruebas, entonces entrar a condenar de una vez un gobierno que está generando unas transformaciones de carácter social y económico al país. Porque si miramos indicadores económicos, tampoco se habla de eso, tiene los mejores indicadores sociales Sí. en los últimos años. Entonces no sé qué es lo que está haciendo, por eso nosotros seguimos firmes con el gobierno del presidente Petro y no solo seguimos firmes, salimos a las calles, saldremos a la calle. Este 7 a las 9 de la mañana en la Plaza de Bolívar haremos un plantón y un recorrido hasta la parte del Palacio de Justicia, digamos que en respaldo a la reforma judicial aquí en Colombia. Diputado, hablemos de todo eso que ha hecho el gobierno del cambio y que la gente dice, es que no vemos nada todavía, es que no se ha hecho nada. Ese es el decir en las calles. Hablemos de qué se ha hecho en ese cambio precisamente, de acuerdo a lo que Bueno, hablas en cuanto a economía y demás. empecemos por lo que se presenta en términos laborales. O sea, en el plan de desarrollo, el plan de desarrollo por sí mismo representa unas condiciones de cambio absolutas dentro de lo que es. Nos vincula en términos de salud el mejoramiento de la prestación del acceso a la salud a todos los ciudadanos. El cambio y fortalecimiento a las instituciones que prestan. Hoy el Quindío que no tiene hospitales, porque Sí. los hospitales de los municipios están absolutamente intervenidos. perdidos y que además la gobernación del Quindío no dio un solo peso para el fortalecimiento institucional este año de los hospitales del departamento, pues digamos que están en una condición de crisis absoluta aquí en el departamento. Pero hoy esos hospitales que están en crisis, porque la CPS, que es un ente intermediario que maneja solo recursos, no presta servicios, lo que Sí. hace es recoger el recurso, Los administra. dosificarlo y pagarle a los hospitales Las y demás. EPS. Entonces son parte del problema de la situación que tenemos hoy con los hospitales de las regiones. Eso hoy empieza a vislumbrarse de otra forma, porque los recursos van a llegar a los hospitales, no a las EPS.
porque los recursos se van a manejar en condición de la prestación, pero no es solo eso, sino la política misma, nos habla de la transformación y lo que le llega al ciudadano. ¿Qué es lo que le llega al ciudadano? Que el ciudadano tiene acceso a una medicina preventiva que hoy no existe. Y esa medicina preventiva quiere decir que la medicina llega a su hogar, o sea, las personas que son hipertensas, que tienen condiciones de diabetes, que tienen problemas, o que necesitan unos controles específicos, los controles los va a recibir en su casa. Y eso es lo que se está tramitando que le llegue realmente. Eso no es utópico ni es una locura, lo aplicó Petro en la alcaldía de Bogotá. Y los mejores índices en salud fue justamente en ese periodo. Se redujo, por ejemplo, la mortalidad infantil a cero. La desnutrición llegó a ningún punto. Hemos dicho, la desnutrición se acabó en Bogotá, porque se hizo un seguimiento, digamos que algo así similar a lo de los cuadrantes, donde se hacía, pero además se intervenía con las otras secretarías para garantizar las condiciones de salud y nutrición de los niños y desarrollo. Hoy eso es lo que nosotros estamos necesitando. Hoy eso lo vemos en las regiones. Urgentemente. Pero además, por ejemplo, con la reforma laboral, es que a mí me parece un absurdo que hoy pretendan que las horas extras empiecen a las 10 de la noche. Entonces, el horario nocturno. Vive la gente? O sea, entonces, ¿en qué momento sí? ¿Cómo se pierde la vida? O sea, nosotros tenemos que pensar es que los derechos laborales son derechos para la dignificación de la vida de los ciudadanos. Y en ese sentido es que camina la reforma laboral. No solo en la dignificación, en la forma de contratación. Mira que se pierde estas órdenes de prestación de servicio que hoy pululan en las alcaldías y gobernaciones. Se pierde ese as que tienen ellos de la mayoría de políticos debajo de la manga. Utilizado de manera directa y sin escrúpulos en épocas electorales para aumentar la cantidad de contratistas, y eso aparece en el programa específico de formalización del trabajo en el Ministerio de Trabajo. Y eso lo que entra es a garantizar a que la gente no tenga que levantarse a llevar 30 votos a una reunión o 30 personas a una reunión, sino que le garantiza es que pueda, digamos que dedicarse a hacer su trabajo de una manera eficiente y cumplir también y tener un espacio de vida para ellos. O sea, es que la calidad de vida aquí se ha deteriorado en la medida en que se ha deteriorado las condiciones de contratación laboral. Entonces, todo eso sí genera. Y ni qué hablar de los auxilios solidarios que están llegando ya a las personas de la tercera edad. Auxilios solidarios que pasaron de 80.000 pesos mensuales y están llegando a 250.000 mensuales. Entonces, sí se nota en la gente, ¿o no? Sí se nota en la gente. La reforma rural, o sea, se le están entregando los baldíos con proyectos productivos a las víctimas y a los desplazados. Y eso no es un cuento. Se le están entregando lo que tenían aquí la Sociedad de Activos Especiales a las personas que la necesitaban, a los campesinos que fueron desplazados por la violencia. Entonces, entregados a particulares, que usted nunca los vio deteriorados aquí, los activos especiales, porque se los entregaban a los amigos para que quedaran con finca. Recuerde que son los predios de los mafiosos y de los que manejaban y narcotraficantes. Entonces, eran los mejores predios, son los mejores predios. Acá tenemos un predio, ¿no? De Carlos Leer. Acá hay varios, pero el que más sonado está en la entrada de Salento. De más de 1.600 predios que hay en el Quindío. Pero ese es uno de los más visibles, entonces con esta reforma entraría ahí a con ese predio para que vea lo absurdo de una manera más eficiente. Lo absurdo que pasa en el Quindío. Ese predio, que es un predio de más de 80 hectáreas, en un espacio privilegiado, con una dificultad, digamos en términos de desarrollo productivo, agrícolamente, y es que se encuentra en el Distrito Especial de Manejo Integrado Barbas Bremen, y que no permite que se generen procesos productivos, y que el gobierno departamental en su, inmensa sabiduría, lo que pretende es hacer un parque temático ahí. Hombre, eso es ridículo, cuando estamos en un área de protección de las aguas y de conservación del agua para el departamento. Si pertenece ya, porque eso se lo entregaron a la gobernación del Quindío, si pertenece ya a la gobernación del Quindío, hagamos un proceso y un parque ecológico, que es una condición que se puede desarrollar ahí y que sirve para proteger las aguas, para el municipio de Armenia, Circasia, Finlandia, para todo, cerca de 5 el agua es transversal, nos alcanza Tebaida, o sea, aquí pero no pretenden hacer un parque temático ahí, o por lo menos eso aparece dentro de los programas que proyecta
o que proyectó este departamento, porque ya no alcanza a ejecutar y no hay proyectos, además, tengo que decir, no hay proyectos radicados en Bogotá del departamento del Quindío. O sea, esto es un absurdo, realmente. Diputado, ya que habla de proyectos, me acuerda usted de la empresa Proyecta, No, que no. se establecieron unas citaciones por parte de los diputados para hacerles un control político. Cuéntenos qué ha pasado con ellos, que no le han dado la cara a los diputados para ver qué se está haciendo, que no se ha hecho más bien también. No, ha sido una situación que la verdad es grotesca, es vulgar, es grosera con el departamento. Aquí el señor gobernador, después de que detuvieron al gerente anterior de Proyecta, después de realizar incluso un control político con ellos, por los vínculos con el ex senador Mario Castaño, se trajo a un gerente de Medellín, el cual es abogado, y que vino y lo primero que dijo en la asamblea departamental era que había venido a defender al señor gobernador, cuando no es la función de una empresa mixta como Proyecta. Recordemos que Proyecta es lo que antes era Provivienda, sí, y que estaba o está para darle solución de vivienda a los empleados de la gobernación del Quindío. Pero hoy tiene contratos en todo el departamento, todos incumpliéndolos, y hablo contratos puntuales, los ciudadanos lo saben. Cito algunos, por ejemplo, la vía Río Verde Pijao, donde sí, no hay frentes de trabajo, la vía de Barragán Génova, por la vía principal a Génova, donde no hay frentes de trabajo, y así pudiéramos hablar distintos. Pero un ejercicio nodal es lo de los Juegos Nacionales, sí, los escenarios de Juegos Nacionales, el complejo acuático y el Coliseo Multipropósito. Que perdimos la sede debido a la no ejecución de espacios, a tener esos espacios. Y a pesar de las mentiras, porque un señor que siempre llega a decir mentiras, el 2 de marzo nos dijo que el 7 arrancaban obras. Hoy, 2 meses después, 3 meses ya después, no han iniciado ningún tipo de obras. O sea, es uno, digamos que es una burla continua. Se ha citado durante 5 veces a la asamblea departamental y no ha asistido. En ese caso de que alguien no se presenta durante 5 citaciones ante los que controlan el colegiado, que es de los diputados, ¿qué se hace? El paso seguir. Ante la falta de postura de la mayoría de los diputados, porque eso se hace por votación. Entonces, esta mañana asistí a la Procuraduría para que hiciera los llamados y los procesos disciplinarios que tengan cabida a este funcionario por no asistir a los entes de control, y el incumplimiento, sobre todo con el departamento, la burla que le hace este señor al departamento al no asistir. Es que nosotros somos representantes de los ciudadanos, él no nos rinde a los diputados, él le rinde a un departamento. Claro. Entonces ya esto es una condición grotesca que se presenta aquí y que definitivamente, pero lo que queda de esto es que el departamento se quedó sin escenarios deportivos para los Juegos Nacionales. O sea, no vamos a tener. Sí, ya no. Esos juegos no se van a hacer aquí en el departamento del Quindío. O sea, lo que tiene que ver con el complejo acuático no alcanza. O sea, porque tienen que entregarlo en septiembre. Y si usted hace cuentas, eso no alcanza para hacer un complejo acuático. Ya no da. Ningún contratista va a llegar a Pero lo que ustedes estaban peleando, bueno, también los ciudadanos queremos es que por lo menos esos escenarios le queden a los deportistas que lo están necesitando. Ojo, este gobierno departamental se va en diciembre. Sí. Este señor que trajeron de Proyecta dijo que había venido a defender al señor gobernador. O sea, que ni siquiera cumplió una función. Yo creo que se va antes. Recuerde que él fue abogado de centros poblados con lo de la UDINEM y el robo que se hizo a la nación. Yo creo que el señor se va antes, pero a nosotros nos quedan, como nos quedan los pasivos ambientales en nuestras cordilleras con las multinacionales, aquí nos quedan los daños generados por este tipo de personajes que no tienen ninguna estatura, que le digo, ética, moral, ningún compromiso con la región, y que los traen gobernantes que realmente, pues de gobernantes poco tienen porque no han ejercido ese gobierno con el departamento, y que lo que han hecho es básicamente desgastar toda la estructura que se tenía a nivel departamental en los elementos básicos, como son, por ejemplo, salud, educación y infraestructura, que hoy andamos la cordillera y hoy encontramos que las vías no existen, y que además se la adjudican a la empresa Proyecta, que lo que hace es tercerizar el contrato y tampoco ejecutan. Vea, para cerrar,
Hay un contrato del 2022, lo hizo la empresa Proyecta, se lo entregó a una niña recién graduada de arquitectura por 1.100 y algo millones de pesos para hacer un estudio de factibilidad para los escenarios de los Juegos Nacionales cuando no existía ni siquiera el terreno. Entonces, pagaron un contrato donde no hubo ejecución, porque no había forma posible de hacer ese contrato, y lo pagaron. Entonces, es el tipo de situaciones que se ven aquí en el departamento y que pues, realmente lo que uno espera es que yo soy diputado, claro, pero que se tomen medidas fuertes. Nosotros lo proponemos, pero si eso es por votación, y que se pellizquen y que nos pellizquemos todos aquí en el departamento a defender el territorio, pues. Claro. Bueno, diputado, muchísimas gracias por venir a exponer todos esos casos que a veces el ciudadano no se da cuenta porque está en sus casas y no están en este medio, que está usted precisamente como diputado para hacer también esa voz de los ciudadanos y hacer control. Muchas gracias por acompañarnos en CNC Noticias. No, Kelly, muchísimas gracias a ustedes y siempre, ojalá, y la invitación a que los ciudadanos se apersonen de quienes los representamos para que vengan. Nosotros hacemos el control de la mano de ustedes. Todas las situaciones tienen que estarlas poniendo y voten bien. Importante que voten muy bien, que miren muy bien estos candidatos que ahora pues se aproximan las elecciones, hay cambio y bueno, la idea es que usted se sume ahí a ver qué quiere que cambie en nuestro departamento. Muchas gracias a todos nuestros televidentes quienes nos acompañan siempre en CNC Noticias, los esperamos en una próxima emisión.